Buenas tardes. Buenas tardes. Buenas tardes, profe. Buenas tardes, los que están en remoto, ¿estamos bien con audio y con video? Sí, señora. Sí, señora. Sebastián, Walter, María Paula, Melissa, Astrid, Juan Camilo. ¿Estoy con algún colega ahí en remoto? No, señora. Estudiantes todos, ¿verdad? Sí, doctora. Sandrita, sí, allá estoy. Sandrita, tenemos aquí profesionales. Juan Sebastián. María Paula, sí. Bueno, y aquí, estudiantes. Listo, bueno. Para quienes no me conocen como profesora, soy Liliana Velasco Abril, deben conocerme como su decana, ¿no? En el día de hoy lo voy a acompañar en lo que es el módulo de cierre prácticamente, ¿cierto? De este diplomado virtual para formación en conciliación, muy particularmente en lo que es el tema de la gestión de los conflictos públicos. No me ven a mí, ven en la pantalla. Es que la cámara muestra también. Bueno, la gestión de los conflictos públicos, nosotros ya estamos cerrando, ¿verdad? Esta ya es, y mañana es la sesión laborales. Ah, bueno, listo, perfecto. Abogado egresado de la Universidad Autónoma de Bucaramanga, para los que no me conocen, con algunos estudios a nivel de posgrado en el área de Derecho Público, particularmente en el área de Derecho Administrativo y más o menos 30 años de experiencia en el campo de lo público. Listo, vale, corazón. Diana María Ayala. Diana. Profe, ya está en el baño. Ah, bueno. Jorge Alejandro Vadillo. Melissa Fernanda Blanco. Presente, profe. Melissa, tenemos cámara un momentico, por favor. Solo por la presentación, por lo menos, sí. ¿Sí puedes? Ya la encendí, profe. Listo, perfecto, Melissa. Me encanta saludar. Ah, tengo que poner acá. Sí. Aquí sí. Sí. Listo, Melissa, muchas gracias. Oscar Mauricio Caballero. Sí. Juan Camilo Capacho. Hola, Juan Camilo. ¿Puedes activar cámara un momentico, hijo, por favor? ¿No puedes? No la tengo conectada en este momento. Bueno. Si puede, me avisa más adelante. Natalia Chacón Fuentes. Hola, Natalia. Me encanta saludar. Walter Javier Cifuentes. Hola, doctora. Buenas tardes. Buenas tardes. ¿Cómo estamos? ¿Bien, bien? Bien, por aquí corriendo porque hay un aguacero terrible. Están en una vereda de Yopal. Pero bien, ya agarré señal. Ah, bueno. Walter, ¿tú estás terminando pregrado de Yopal o, discúlpeme, doctor, ya somos graduados? Sí. No, yo tengo otra carrera, pero no es tiene que ver con la parte de seguridad y salud en el trabajo. Ahorita estoy terminando Derecho. Ah, bueno, Walter, nos Ingreso complace. ingreso a noveno, doctora, Dios mediante. Ah, bueno, perfecto. Me encanta tenerlos aquí también desde nuestro programa de Yopan. Gracias. Muy amable. Andrea Carolina Corso. Hola, Andrea, ¿cómo estás? Bien.
Paula Juliana Gamboa. ¿Cómo está Paula? Bien. Miguel Ángel Gómez. Ángel Camilo Grandas. Hola, Ángel. Bien, encantado saludarte. Emi Karina Hernández. Hola, nena, ¿cómo estás? Angie Juliana Jerez. Angie. María Paula Martínez. Alberto Hola, profe, Enrique. buenas tardes. Hola, María Paula, ¿cómo estás? Bien. Bien, bien. ¿No? Te agradezco por la cámara, me encanta saludarte. Alberto Enrique Murcia. Alberto, ¿cómo estás? Astrid Carolina Ortiz. Presente, profe. Astrid, ¿cómo estás? ¿Cómo te ha ido? Bien, sí, señora. ¿Tú eres del programa Bucaramanga o del programa Yopal? De Bucaramanga. ¿Y ya hemos estado juntas, Astrid, en algún curso? ¿No? ¿Sí? Sí. Discúlpame. Sí. Qué pena, me perdí ahí. María Valentina Quiroga, me encanta saludarte. Hola, María Valentina. Nicole Remolina. Nicole, ¿cómo estás? Melanie Rusi. Hola. Juan Sebastián Sepúlveda. Muy buenas tardes, doctora. Hola, Juan Sebastián, ¿cómo estás? Me encanta saludarte. María Paola Velázquez. Hola, María Paola. ¿Sí hemos estado? Sí, señor. Ya, listo. Bueno, entonces, como decíamos nosotros, vamos a ocuparnos en la jornada del día de hoy con lo que es la gestión de los conflictos públicos en el marco de ese programa de diplomado virtual. Lo primero que queremos advertir, hoy es que 30 de junio, ¿qué pasa hoy? Se acaba el mes, pero ¿qué se acaba también? No, mentira, no sé por qué no he visto. Bueno, hasta las 10 de la mañana no había salido ni resolución ni decreto. La pandemia, gracias, ¿cómo es tu nombre? Amy. La declaratoria de emergencia sanitaria. Vamos a iniciar recorriendo rápidamente, haciendo un recorderis, solo y muy a propósito de qué fue. Ya hemos quedado como historia, si es que hoy no sale decreto, qué tipo de decreto tiene que salir. Jorge. Porque Vadillo. Supóngase que tengamos que, de hecho dicen que se está incrementando el número de contagiados otra vez, ¿cierto? Entonces que el gobierno en su leal saber y entender diga, oiga, toca extender este tema de emergencia sanitaria. ¿Qué tipo de decreto tendríamos que proferir? Okay, vea, ya lo dije, ¿no? ¿Qué tipo de Decreto con fuerza de ley. Un decreto con fuerza de ley, ¿eso me dijo Walter? Walter, Sí, dejémoslo señora. en decreto. Dejémoslo en decreto, bien. Y ahorita hablamos de lo otro. Tendríamos que expedir, por un lado, un decreto. Ya hablamos de qué. ¿Y qué otra cosa? Una resolución del Ministerio de Salud. ¿Listo? Entonces les decía, bien que salga, bien que no salga, que nos quede por lo menos en la historia, ¿cierto? El tema de qué fue lo que nos impactó en nuestro mecanismo, en nuestra solicitud de conciliación extrajudicial a propósito de pandemia, porque efectivamente
Sí, perfecto. Ya les prenden el aire. Ay, sí, gracias. ¿Qué fue de ese arsenal normativo que se dio a propósito de pandemia? Tuvo relación con el tema de las solicitudes de conciliación extrajudicial para atender la resolución de los conflictos públicos. De repito, lo vamos a ver rápidamente. De un lado, unos decretos legislativos fueron los que se expidieron. Walter dijo, un decreto con fuerza de ley. Le dije, déjenos el decreto y después miramos el cuento. Por ahora nosotros estamos haciendo una referencia a propósito de conciliación extrajudicial y de COVID, que tuvimos o damos especial referencia al decreto legislativo 491 del 28 de marzo de 2020, que fue el decreto en virtud del cual legislativo, Walter, no decreto ley, sí decreto con fuerza de ley. Oye. Sí, decreto con fuerza de ley 491. No decreto ley, sino decreto legislativo. ¿Cuál es la diferencia entre uno y otro? Decreto con fuerza de ley, decreto legislativo. El decreto de ley es cuando ya, porque si el periodo de tiempo que da después de lo ¿Me recuerdas tu nombre, hijo? Alberto. Álvaro. Alberto, perdón. Alberto. No, porque se vuelve ley de la República. ¿Cierto? 2213. Ya voy, espera un momentico, Walter. 2213, ley 2213. Abogados. Ley 2213. Wow. Le saquen la cara a los remotos. Ay, están grabando. Profe, esa es la que era el decreto 806, ¿no? Gracias, María Paula. Súper. ¿Cierto? La ley que volvió permanente el decreto legislativo 806, proferido en época de pandemia por legislador extraordinario. El presidente de la República, con la firma de sus 18, ¿cuántos ministros son? Con la firma de sus 18 ministros, ¿cierto? Esperemos a ver qué pasa con el nuevo presidente, qué modificación o ajuste, porque ya está hablando de nuevos ministerios. Recuerden, cada presidente llega y arma su propia estructura administrativa, pues su propia no, pero hace algunos ajustes a lo que es la estructura en la administración pública. De hecho, ese 4 de junio, donde se terminaba la segunda emergencia, el último decreto que se profiere es precisamente el que activaba la administración de justicia. Y estuvimos moviéndonos con él los 2 años de vigencia. Cuando pierde su vigencia es cuando entra el Congreso de la República y dice, ley 2213, téngase con carácter permanente el decreto legislativo proferido en el marco del estado de emergencia económica, social y ecológica. Entonces, para redondear, les dije yo, estudiantes, bueno, y el doctor, decreto con fuerza de ley, wow, eso hay varios, ese es el género, decretos con fuerza de ley. Decretos, leyes, numeral 10 del artículo 150 de la Constitución Política. Facultades pro tempore, extraordinarias, cosas que debía hacer el Congreso. Si se me permite con la venia, lo estoy haciendo desde el punto de vista académico, pero le dio pereza al Congreso y le entregó las facultades al gobierno nacional, presidente y 1, 2, 3, 4, no sé cuántos ministros. Depende del tema. O directores de departamentos administrativos para que ellos expidan los decretos leyes, que son especiales y forman parte de ese género. Recuerden, decretos con fuerza de ley. Los que nos ocupan a nosotros acá en el tiempo
no son decretos con fuerza de ley, Walter, decretos con fuerza de ley, pero son decretos legislativos estos que se dieron sí en el marco de un estado de excepción. Particularmente nos vamos a referir al 491, que fue el que tocó la conciliación extrajudicial, que aplicaría al día de hoy, ya lo miraremos, o si no llegan a extender en el tránsito, no he visto que haya llegado noticia de que haya salido ya la resolución del ministerio, pero si llega a salir, quiere decir que lo que vamos a ver se extiende. ¿Listo? El decreto en términos generales nos reguló o adoptó una serie de medidas. ¿Para qué? Para que las autoridades públicas continuaran la atención y prestación de los servicios y de la función pública, ¿cierto? Y en ese orden de ideas, ¿cuál es el término para resolver un derecho de petición? Hoy. 10 porque ya no está ahí. 15 días. No lo entiendo. 15. ¿Quién me dijo 15 de los remotos? ¿Walter? Hoy, 15 días después de la ley 22, después de la ley 2207, porque eran 30, en virtud del artículo 5 del 491. Vamos a continuar prestando servicio público, las autoridades públicas y ejerciendo función pública. Y, por ejemplo, el sacratísimo derecho fundamental de petición ya no se va a resolver en 15, sino en 30, mientras dure la emergencia sanitaria, decía el decreto, ¿cierto? ¿Qué tuvo que hacer el Congreso de la República? Expedir una ley para derogar el artículo 5 y el artículo 6 del decreto legislativo 491 y decir, volvemos al término de el CEPACA, dirían ustedes, ley 1437, ¿cierto? O ley 1755, que fue la que introdujo la reforma en esos 20 artículos que regulan derecho de petición. Aquí vamos recordando todo. Entonces, esto, a mí es puro chisme jurídico. Tuvo en su haber, por ejemplo, la 2207, ¿cierto? El 806 tuvo en su haber la 2213. Particularmente se refirió a nuestro tema de conciliación extrajudicial en el artículo 9. Un artículo redactado con una forma desafortunada que dio lugar. Recuerdan que en época de pandemia nos movimos mucho con foros virtuales, ¿cierto? Y en ese orden de ideas, algunos de los foros que se organizaron fue precisamente la redacción de ese artículo 9 y su impacto en la caducidad de los medios de control y en el tema de la conciliación extrajudicial en materia contenciosa administrativa. Por eso tuvimos que sacar el decreto otra vez legislativo 564 del 15 de abril para darle contenido real como era y no toda esa serie de debates, ¿cierto?, jurídicos que se transaron. Al lado de los decretos legislativos, por supuesto, salieron una serie de normas de carácter reglamentario, salieron directivas, salieron resoluciones de la Procuraduría General de la Nación o del señor procurador en esa época. La directiva 08, que fue la primera, el 13 de marzo, cuando declaró pandemia, bueno, el 11, ahí ya lo miraré. Declarada la pandemia, inmediatamente lo que hace el procurador inicialmente es, nos vamos en trabajo interdiario, ¿cierto? Se nos fue presentando la cosa y el 16 de marzo dijo todo el mundo para la casa porque sale y la medida de aislamiento, que creo que era la que se estaba refiriendo Walter Abril. Resoluciones 127, 133, 143, etcétera, etcétera, de la cual presentamos la 143, que fue la que dijo, ojo, los trámites de conciliación extrajudicial en materia contenciosa administrativa continúan. Y continúan, así sea, a punta de correos electrónicos. Ustedes recuerdan cómo nos tocó a nosotros en 8 días mirar a ver cómo espabilábamos y después del puente ya llegar que el cuento, recuerdan ustedes el micrositio y todo ese tercero nos va olvidando.
¿cierto? Y ¿cómo era nuestro lema? En la UNAP no paramos, ¿cierto? Y se continuó. Lo mismo hizo la Procuraduría. Lo mismo hizo y digo, no, aquí continuamos. La rama paró. La rama sí paró. La administración pública no, porque le dijeron, oiga, no, espere. Le toca. La Procuraduría tampoco paró y dijo, así sea a punta de correos electrónicos consecutivos. Y entonces, las audiencias que ya estaban fijadas para hacer el trámite de conciliación extrajudicial era el correo del procurador al convocante y al convocado, el correo del convocante contestando sí, el correo del convocante del convocado contestando no, el correo diciéndole, ole, ¿qué? Y el así sea a punta de señales de humo, pero continuamos. ¿Listo? Por eso resaltamos la 143, que hoy, por supuesto, nada que ver. Hitos de la pandemia, rápidamente. Recuerden la Organización Mundial de la Salud. ¿Quién es el director de la organización? Un morenito, lo veíamos todos los días en televisión, ¿sí o no? Tedros, ¿cierto? Diciendo el 11 de marzo, la COVID-19 es pandemia. O sea, esto le va a pegar a toda la humanidad, ¿cierto? Un ministro de salud nuestro que, Walter, en la soledad de su escritorio, se sentó y expidió un acto administrativo llamado resolución, por medio de la cual dijo, como se declaró pandemia, la COVID-19, yo voy a declarar la emergencia sanitaria, que es la que va hasta ahorita, hasta hoy. Alguien que me vaya de pronto chequeando hilos por ahí en página de Presidencia de la República normativa, a ver si hay decretos de hoy o seguimos todavía con los del 24. En normativa, Presidencia de la República, normativa, decretos junio 2022, si todavía estamos en el 24, o si si todavía estamos en el 24 de junio o ya tenemos de hoy. Entonces, un ministro que nos declara la emergencia sanitaria con una pinche resolución, acto administrativo, un presidente y 18 ministros. Ojo, 18 ministros. Los decretos leyes, recuerden ustedes, ese sí es el presidente y 1, 2, 3 o 4, no sé. Hasta directores del departamento administrativo, los decretos leyes. Cuando el gobierno, ahí sí es el gobierno nacional, aquí no es gobierno nacional, perdona. Aquí es el presidente y sus 18 ministros, porque ellos tienen que refrendarle la decisión al presidente de la República, buenas tardes, hijo. Para la declaratoria del estado de excepción de emergencia económica, social, ecológica y por causa de calamidad pública, ¿sí o no? Constitución política, wow, atrás. Bueno, ¿qué artículo? 2. Emergencia económica. Estado es conmoción interior, guerra. 15. ¿Chequeamos o me equivoqué? O 2.13. O más bien Venezuela, 2.14. 2:15. Gracias, nena, 2.15. Listo. Entonces, cuando el ministro declara, Walter, derivado de esa declaratoria del ministro, vienen, yo ya pasé la quinceañera cerrada. No, bueno, aquí todavía no. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ruego que no me la extiendan porque ya no me cabe. Desde el 12 de marzo, el 11 me declaran pandemia, el 12 de marzo, optimistas nosotros, ¿no? Al 31 de mayo del 2020, declaratoria de emergencia sanitaria, y hágale, 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 y hasta aquí vamos. ¿Listo? Pinche resolución, acto administrativo, en virtud del cual que con una declaratoria de emergencia sanitaria se mueve inmediatamente la normalidad jurídica
de tal manera que aspectos como el tema contractual se agiliza y se libera de esa cápsula o de esas reglas que trae la ley 80 del 93. Es decir, facilitamos. ¿Cuánto es el trámite para solicitar un permiso? Bueno, la autorización del INVIMA para hacer tapabocas. Ah, pues que normalmente, yo no sé, el trámite sería de tanto. Tranquilo, sáquelo más rápido. Y entonces se agilizan ciertos trámites de las autoridades para efectos de atender emergencia sanitaria. ¿Listo? Esa es la razón de que declaremos y la valía de declarar una emergencia sanitaria. Y por su parte, las dos declaratorias de estado de excepción, no prorrogar. El estado de excepción del que echamos mano fue el estado de emergencia económica, social y ecológica, y eso no se prorroga. El estado de conmoción sí se prorroga. Este no se prorroga. Podremos ir en la respectiva vigencia fiscal, es decir, desde el 1 de enero hasta el 31 de diciembre, con hasta 90 días de declaratoria de estado de excepción. Nosotros arrancamos con una primer declaratoria, decreto legislativo declarativo. ¿A quién le gusta la filosofía? ¿A quién le gusta la hermenéutica? Test de ponderación, test de a todos, gracias, hijo. Test de igualdad, test de yo no sé qué, y control estricto, control medio, control leve. Esa combinación que hizo la Corte Constitucional es de control de constitucionalidad del sistema continental derivado del alemán, aplique test, principio de proporcionalidad y el sistema anglosajón. A veces usted hace control, wow, estricto, o a veces la cosa es media, o a veces el control podrá ser leve. Si el Congreso de la República va a sacar una ley donde establece trato preferencial, no sé, a las mujeres cabeza de familia por X o Y, el control que le hará la Corte de Constitucionalidad a esa ley será estricto, medio o leve. Trato especial a este grupo de especial protección. Ya no hablemos de mujeres, especial protección, y le vamos a dar un trato especial en esto. El control, luego de hacer el test de proporcionalidad, ¿será estricto, será medio o será leve? Voy a darle trato especial a este grupo de personas. Acción afirmativa. Consagrada en una ley. Estricto. ¿Cómo así? ¿Y por qué a ellos y al resto no? Va a violarme el principio de igualdad. Entonces, como va a hacer eso, el control va a ser estricto. Cuando se saca la norma, la ley que regula a todo el mundo, pues uno diría en términos generales, pues era leve, ¿cierto? Y en algunos casos, cuando toquemos plática, recuerden, hay un momentico, porque ahí sí tendremos que hacer un control medio. Listo, allá, tema de hermenéutica jurídica en torno a control constitucional. Entonces les decía, echamos manos de dos estados del mismo estado de excepción en dos oportunidades. Primero, el decreto legislativo declarativo. A este decreto legislativo declarativo hay que hacer un control estricto. Bueno, o digamos acá, a este no, a este. 2007, 2011. ¿Cómo es el señor de la pirámide? Antes de que te me vayas, Vadillo, Jorge. La pirámide es ¿No era Murcia? Esto. El señor. No, estaba ahí sí haciendo esto que proceso a la inversa. Esto. Cuando se presentó, no, pero si era Murcia, fuera paja, gracias. Si era Murcia, cuando se presentó 2007 el problema de la captación ilegal de recursos.
pasó lo mismo. El gobierno de esa época, 2009, el gobierno de esa época declaró 2 estados de excepción por el mismo cuento, captación ilegal. Y al segundo se le hizo por la Corte un control súper estricto, porque lo primero que dijo la Corte fue, venga para acá. ¿Usted por qué viene a declarar otro estado de excepción cuando la causa es la misma? ¿Por qué no dictó todas las medidas que fueran necesarias para conjurar la situación que le dio lugar en la primera declaratoria? 2011, el fenómeno de la niña, lluvias. Y otra vez, 2 estados de emergencia consecutivos por la misma causa, fenómeno de la niña. Y en el segundo, también control estricto. Pero usted, ¿por qué viene acá a declarar otra vez? ¿Por qué con la primera no? Dijimos nosotros, ojo, porque nos van a hacer, nos van a hacer un control estricto a este 637. Porque la causa que era pandemia. Este matachito, digo el gobierno nacional, es que el 417, cuando lo expedí con 73 decretos legislativos, no legislativos declarativos, porque legislativo declarativo solo hay uno. Este que la declara y toda la palangana de decretos legislativos que se derivan para conjurar la situación de la primera, el primer estado de emergencia, que fue de 30 días, 17 de marzo al Tucutucu, ¿cierto? Que trabajó 115 decretos, tuvimos nosotros, bastante para estudiar. 73 decretos, 72 eran decretos legislativos. A eso se les hacía un control medio, ¿cierto? Aquí, cuando yo llego a decir otra vez, voy por 30 días más, estoy en el mismo año, 2020, hasta 90. Alguien que me haya listado por ahí, por favor, el 215. Dijo el gobierno, mire, ¿esto qué es? El bichito de la salud. La primera declaratoria de Estado fue para atender la dimensión sanitaria. No nos contagiemos. Vamos a prevenir. Es necesario adoptar estas y estas otras medidas. ¿Listo? Ese fue la primera angustia. Eso en esos 30 días. ¿Por qué si era también por pandemia? Pasó el control constitucional. Ahí está citada el fallo. El control constitucional, si aquí el control fue mucho más estricto, pero ¿por qué si sigue en pandemia? ¿Por qué no dictó todas las normas en el primer decreto legislativo declarativo o derivados? ¿Por qué tuvo que dictar 42 decretos más? Yo ya no estoy atendiendo emergencia sanitaria, sino que estoy atendiendo emergencia económica y social. No nos contagiemos. A usar tapabocas, a usar... Y aquí, cuidado, la gente empezó a quedarse sin empleo, sin comida. El empleo, los niveles de desempleo están disparados. Entonces, la argumentación que dio el presidente con sus 18 ministros con cargo a estos 42 decretos, o bueno, 41, porque este es el 42, el primer decreto legislativo declarativo y 41 decretos legislativos más. Todos se fundamentaron en eso, cómo se nos estaba disparando, ¿cierto? El índice de desempleo, el cierre de empresas, todos los datos del sector comercial, ¿cierto? Cómo estaban siendo impactados los empleadores agobiados con el pago de salarios cuando la gente no estaba trabajando, con el pago de vacaciones, bueno, todo lo que nosotros vimos que se presentó. Como me lo supo, digo, la Corte. Celoso. Como me lo supo sustentar, si bien es cierto era la misma causa, la COVID-19, sí dio usted otros argumentos para decir, necesito ahora dictar otras medidas, no es con el cuento de no nos contagiemos, ¿cierto? Sino con el cuento cómo salgo a ayudar a los diferentes sectores de la economía del país que se están viendo afectados. Al lado de esto, Walter, ¿cierto?
nos dieron otras medidas que fueron las que nos dieron tristeza, que fueron las que nos guardaron. ¿Recuerdan ustedes? No, eso ya se les olvidó. Aislamiento preventivo obligatorio. Primero, 22, marzo, 24, puente. ¿Recuerdan? Que fue cuando la alcaldesa del distrito capital se amarró los pantalones porque se lo amarró primero ella y dijo, en este puente nadie sale de Bogotá, ni nadie entra. Y todo el mundo, wow, le van a investigar disciplinariamente por estar violando ese cordón umbilical del presidente de la República, manda sobre los gobernadores y sobre los alcaldes en materia de orden público, ¿cierto? ¿Y cómo así que la alcaldesa dijo nadie sale, nadie entra como medida de orden público? El presidente lo saca el decreto de aislamiento preventivo obligatorio, pero lo saca el 22 de marzo. Repito, la alcaldesa distrital lo sacó antes para el puente precisamente de ese 24. Aislamiento preventivo, así se llamó, preventivo obligatorio. Tucu, 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 tucu. Desordenados. Esto es lo más totalmente contradictorio. Aísla con el nuestro comportamiento, aislamiento selectivo y distanciamiento individual responsable. Parecíamos locos recién soltados. Estos amor y amistad, wow, nos permitieron salir. Y se dijo, cuidado porque viene, y ustedes recuerdan cómo nos golpeamos en enero. Por los chistecitos desde septiembre, diciembre, fresco, chévere, tal. Mi papá, no, el papá de Pedro, la mamá de Pedro quedó contagiado porque Pedro se fue a rumbear y llegó y téngale que aquí llegó COVID, todavía sin vacunas, ¿cierto? Con todo eso. Pero así se llamó, vamos a desescalar ese aislamiento selectivo y distanciamiento individual responsable. Eso es para simple y sencillamente recordar. Después, a febrero 2021, aislamiento selectivo con distanciamiento individual responsable, que de esto igual fallamos, ¿cierto? Y reactivación económica segura. Estos son 20 decretos a hoy, dictados con base en la ley 1801. ¿Cuál es la ley 1801? El Código Nacional de Convivencia. Gracias, Walter, sí, señor. El código, lo que uno llamaba antiguamente el Código Nacional de Policía, Código de Seguridad y Convivencia Nacional de Seguridad y Convivencia Ciudadana. Por eso estos son, Walter, los que nos guardaron pinches decretos, actos administrativos. Si queríamos hacerle control de legalidad, para nada me vayan a agarrar por allá el 136 de su CEPAC, control automático de legalidad. No. Si quieren hacerle control de legalidad a esto, pues toca demandar el decreto. Así es, tocaba demandar el decreto, así de sencillo. Un primer antecedente, el ministro, nuestro ministro de Salud, ¿qué tal? Ordenando el aislamiento preventivo mayores de 70 años. Eso da, en derecho administrativo, en materia de control de legalidad de los actos administrativos, ¿se puede matar un muerto? Yo puedo pedir la declaratoria de nulidad de un acto que ya no produce efectos, No. que ya no tiene vigencia. Es decir, ¿puedo matar un muerto? En penal sé que no. ¿Yo puedo demandar un acto que ya está derogado? No. No. La derogatoria produce efectos hacia el pasado o hacia el futuro. Hacia el futuro. Luego, lo que hubo atrás, ¿qué? ¿Me pudo causar daño? ¿Me pudo causar daño? Claro que me pudo causar daño. ¿Y lo puedo demandar? Claro que lo puedo demandar. Yo puedo matar al muerto. ¿Sí? Se expide el decreto. Supóngase
los mayores de 70 no salen, ¿cierto? Y el señor le dio infarto. No, no sale. Claro que eso estaba dentro de la resolución que no sale. Recuerdan que al principio era que no salía nadie. Si acaso uno alquilaba un perro, el del vecino, ¿es cierto? Para poder salir a lo que era lo único que dejaban e ir a comprar en la. ¿Recuerdan que era de a uno? Ya no olvidó. El perro tocaba Sí. mandarlo a hacer mercado. Sí, señor, más o menos, con la lista ahí en el colgando así del collar. ¿Cómo era la canción? Ustedes no salían a cantar a las 8 de la noche, Ana. Eso le pasaban a uno todas las noticias de España, cómo salían, ¿sí o no? Volveremos a encontrarnos, ¿cierto? Lo que pasa es que yo no tengo voz, con esa voz de tarro le vamos a poner a cantar, ¿no? Ustedes piensan, durmiendo, no, estudiando Derecho Administrativo, con toda Nosotros seguridad. estábamos cantando el Jerusalema. ¿Estábamos qué? Estábamos cantando el Jerusalema, doctora. El himno que salió de África. Ah, vea pues, bueno, ahí sí no sé, ese no me lo sé. La que yo oía en las noticias, Walter, era el de ese, volveremos a esto. Entonces, no sale. Ajá, y el señor se murió. Hoy esto ya no tiene vigencia, no es que era del marzo 20 a mayo 30. Y el señor se murió por cuenta del decretico, supongas, que decía, no es que nadie sale, obvio. La resolución decía, igual que los demás decretos, el que necesite ir al médico, pues le toca irse para el médico. Pero supóngase que no lo dijera. Ya hoy está muerto esa resolución, porque ya no tiene vigencia, no queda hasta el 30. Yo puedo matar el muerto, yo puedo demandar la resolución. Claro, si te causó daño, puedes demandarla en el término de caducidad. Eso sí. Bueno, pero si me causó daño, Sí, claro, si no, no. ¿Listo? No, porque puede ser nulidad de restablecimiento en el ejemplo que estoy poniendo de reparación de resolución. ¿Listo? Pues tienes que quitarle la legalidad al acto administrativo que habilitaba que te tocaba quedar guardado. ¿Listo? A mí no. Recuerden, los derechos fundamentales se limitan, se suspenden, se restringen en estado de excepción. Los derechos fundamentales se restringen, se limitan, se suspende. El derecho fundamental a la vida de un Estado se suspende, se restringe, se limita, no sale. Derecho de libertad o la libertad de locomoción no sale. Me toca limitárselo. No sale, pero si tengo que ir donde el médico, no, pues si tiene que ir donde el médico, sí, salga, tranquila, ¿cierto? Vaya ahí un miembro del hogar, vaya a ese mercado. Uno, limitado, no restringido ni suspendido. ¿Listo? Entonces, si te lo suspenden, supóngase, no, es que nadie sale y don Pedro se murió, pues lo primero que hace uno es pedir la declaratoria de nulidad porque era una resolución que estaba suspendiendo derechos fundamentales y eso deriva de una vez en inconstitucionalidad del acto administrativo. ¿Queda claro? Ahora sí comprendimos el cuento de que si yo puedo matar a un muerto, listo. Entonces, Walter, como es el código y habilita competencia permanente. Ahorita, ¿en dónde es que estamos? ¿O qué era? Ay, no, esto calor, ¿sí o no? Soy yo. La edad, no le digo esto. Ahorita, ¿en dónde es que hay toque de queda? ¿En dónde es que hay toque de queda? ¿Algo ha habido alguna noticia? No. Bueno,
Nosotros tuvimos toque de queda, ¿cierto? Esto, pico y cédula. O sea, toda una serie de medidas que nos fueron implementando, haga cola para entrar al centro comercial. Mire que lo que se hizo fue restringir, ¿cierto? ¿Sí? Suspender, limitar. Ya dijimos nosotros. Dentro. Estos son competencias permanentes. Luego esto, Walter, pinche acto administrativo, repito, porque está dado en el marco de una ley que le da la competencia a alcaldes y gobernadores para los efectos de regular libertades en estado de excepción o fuera de estado de excepción. Cuando nos dijeron prohibición de consumo de bebidas alcohólicas antes de elecciones, el sábado por la tarde, hasta después de... Y no había pandemia, o mejor dicho, pandemia sí, pero no era con ocasión de la pandemia, sino con ocasión del proceso electoral. Entonces, mire que esas son competencias de suyo, normales, y en ese orden de ideas, nada que ver, ¿cierto? Con el tema de que el decreto legislativo, que Estado es, no. Y el control, por supuesto, como ya lo dije. Eso de manera genérica, como para recordar y que no se nos olvide. ¿Qué de eso advertíamos nosotros en la primera diapositiva? Tuvo que ver con nuestro mecanismo, con nuestra solicitud de conciliación extrajudicial en el decreto 491 del 28 de marzo de pandemia. Artículo 9, ya lo habíamos señalado en esa primera. Me voy a permitir, soy enemiga de las diapositivas así, pero me voy a permitir por la importancia del artículo, además que es largo. Esto, Melissa, ¿me haces el favor y me lees el artículo? ¿Sí lo alcanzas a ver bien, hija? Sí, señora. Listo, lo leen, Melissa, por favor. Artículo 9. Conciliaciones no presenciales. Ante la Procuraduría General de la Nación, en la erradicación de solicitudes de... Se puso en blanco, profe. Y se marchó. Ya, qué pena. En la erradicación de Ahora sí. solicitudes de convocatoria y en el trámite de las conciliaciones que sean de competencia de la Procuraduría General de la Nación, se promoverán y privilegiarán los procedimientos no presenciales de acuerdo con las instrucciones administrativas que impartan el Procurador General de la Nación, para lo cual se acudirá a las tecnologías de la comunicación y la información. Los acuerdos conciliatorios gestionados mediante audiencias no presenciales se perfeccionarán a través de los medios electrónicos utilizados o mediante el uso de correos electrónicos simultáneos o sucesivos. Con lo anterior, el procurador de conocimiento suscribirá el acta en la que se certificará los acuerdos alcanzados o emitirá las constancias según corresponda y cuando sea necesario las remitirá para aprobación a la autoridad judicial competente. El Procurador General de la Nación, de acuerdo con la valoración de las circunstancias específicas de salubridad y capacidad institucional, podrá suspender la erradicación y o el trámite de las solicitudes de convocatoria de conciliaciones en materia civil, de familia y comercial, que se lleven a cabo en los centros de conciliación de la Procuraduría General de la Nación a nivel nacional, así como la conciliación extrajudicial en materia de lo contencioso administrativo, adelantada por los agentes del Ministerio Público. Listo, Melissa, te agradezco mucho. Paró la Procuraduría, señales de humo, correos simultáneos y sucesivos. ¿Listo? Juan Camilo, ¿me colaboras con la lectura que sigue del artículo? Juan Camilo Remoto. Ok. En el evento en que se suspenda la posibilidad de erradicación de las solicitudes de convocatoria de conciliaciones, no correrá el término de prescripción o caducidad de las acciones o de los medios control, respectivamente, hasta el momento en que se reanude la posibilidad de erradicación o gestión de solicitudes. ¿Leo todo? Sí, hijo, gracias. Ok. Modifíquese el plazo contenido en los artículos 20 y 21 de la Ley 640 de 2001 para el trámite de las conciliaciones extrajudiciales en materia civil, de familia,
comercial y de lo contencioso administrativo a cargo de la Procuraduría General de la Nación, el cual será de 5 meses. Presentada copia de la solicitud de convocatoria de conciliación extrajudicial en asuntos contencioso-administrativos ante la entidad convocada, el Comité de Conciliación contará con 30 días a partir de su recibo para tomar la correspondiente decisión. Los términos previstos en el inciso anterior serán aplicables también a las solicitudes de convocatoria de conciliación extrajudicial radicadas con antelación a la vigencia del presente decreto y que aún se encuentren en trámite al momento de la expedición del mismo. Lo dispuesto en el presente artículo tendrá vigencia hasta tanto permanezca vigente la emergencia sanitaria declarada por el Ministerio de Salud y Protección Social. Listo. Entonces uno diría, en el marco de lo que expusimos nosotros de que salieron directivas, resoluciones por parte del procurador y se dijo, no paramos, en la Procuraduría no paramos, seguimos, así sea con señales de humo, echando parte de la primera parte del artículo, echando mano, perdón, de la primera parte del artículo. La pregunta era, ¿se suspendieron o no? O mejor, ¿están corriendo los términos de prescripción y caducidad de los medios de control? Para esa época, marzo, la Procuraduría, repito, no paró. En el evento en que se suspenda la posibilidad de erradicación de solicitudes de convocatoria de conciliaciones, eso no paró. No correrá el término de prescripción. ¿Y eso qué es? Método exegético a contrario. Censo. En el evento en que se suspenda, no corre el término de prescripción. No hubo suspensión. ¿Corren los términos? Sí, ¿cierto? Y entonces era lo más absurdo y por eso se organizaron. Tantos eventos virtuales de análisis de un solo articulito relacionado con la conciliación, porque la Procuraduría sí estaba permitiendo por vía de correos electrónicos continuar con la presentación de solicitudes de conciliación extrajudicial y de paso estaba haciendo las audiencias por vías de correos electrónicos. Ya después nos metimos en Teams, Meet, Zoom, todo el tema, y pues ya se fue en la medida en que la experiencia nos fue dando, ¿cierto? Pero inicialmente se trabajaba por vía de correos simultáneos. En ese orden de ideas, entonces, no, o sea, sí están corriendo los términos de los medios de control. El medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho, la caducidad es de ¿cuánto? 4 meses. Nulidad y restablecimiento del derecho, 4 meses. Y uno guardado. Aislamiento. ¿Y cómo así que sí me está corriendo el término de caducidad? ¿Cómo contacto al abogado? ¿Cómo contacto al cliente? ¿Cómo me hace llegar las pruebas? Entonces, repito, se generó una serie de debate frente a ese artículo 99 y nos tocó, les dije yo, expedir el decreto también legislativo 564 del 15 de abril, que le puso fin a esa discusión que estábamos trabajando. Artículo primero. ¿Me recuerdan el nombre? Melanie, ¿me ayudas con la lectura, por favor? Rápido, porque ahí está medio cortado. Términos de prescripción y caducidad. Los términos de prescripción y de caducidad previstos en normas sustanciales procesal para derechos, acciones, medios de control o presentar demandas. Ante la sede judicial, déjame porque es que ahí se me quedó cortado. Ante la sede judicial o ante tribunales arbitrales, sean de meses o de años, se encuentran suspendidos desde el 16 de marzo de 2020 hasta el día que el Consejo Superior de la Judicatura disponga la reanudación de términos. ¿Cuándo nos dispuso reanudar términos la Consejo Superior de la Judicatura? Ya.
ahorita hace 2 años, 30 de junio, ¿cierto? Hasta el 30 de junio. El 1 de julio levantó términos. ¿Listo? Esto estamos en abril. El conteo de los términos de prescripción y caducidad se reanudará a partir del día siguiente, y ahí sigue con unos parámetros, ¿cierto?, de cómo se reiniciaba el cómputo de esos términos que ya habían empezado a correr. Pero aquí lo que sí fue que nos quedó claro. Si lo anterior, ¿cierto? Si el 491 nos estaba evidenciando que como que sí había o no prescripción, ¿cierto? O estaban corriendo los términos de prescripción y de caducidad porque la Procuraduría sí estaba trabajando, aquí quedó claro que no, se suspende ya en todas las jurisdicciones y en todas las materias. ¿Listo? Repito, esto para los efectos de aterrizar toda esa cantidad de normas que se dieron a propósito de la COVID-19 y que afectaron nuestra solicitud de conciliación extrajudicial y que, entre comillas, iban del artículo 9, ¿cierto?, hasta el tema de emergencia sanitaria, que creemos debe estar terminando el día de hoy, si es que nos hagan más decretos. Y esto lo puntualizamos en lo que toca con la expedición del 564, para darle mayor claridad y que no se dijera, porque es absurdo. Sí, la Procuraduría pudo haber seguido trabajando, pero usted cómo me va a dejar correr los términos de caducidad y de prescripción si me tiene guardado. Si me tiene guardado, aislado, ¿cómo me va a dejar correr el término de caducidad? Que porque la Procuraduría está trabajando no tiene sentido. ¿Listo? Y por eso tuvimos que expedir eso. Ese recuento genérico a propósito del tema de pandemia y la solicitud de conciliación extrajudicial. Ahora sí, nuestra conciliación a hoy. Y vamos a aterrizar, repito, si se nos llega a extender algo de emergencia sanitaria, pues, de comillas, ¿cierto? Diríamos nosotros también, por ejemplo, el término, ¿recuerdan ustedes 3 meses? A 5. El término del comité de conciliación a 30, cuando es de 15. A hoy, esos 2 términos están conforme el decreto 491. Mañana, si no nos expiden ni resolución ni decreto que extienda emergencia sanitaria, volvemos a los mismos del decreto 17 y 16. ¿Listo? Ahora entonces sí, lo nuestro, tabla de contenido, naturaleza de nuestra conciliación extrajudicial, que es la forma como nosotros gestionamos los conflictos en materia de lo público, características, alcance, unos parámetros de interpretación y unos lineamientos de jurisprudencia constitucional y administrativa. Esto lo vamos a pasar de manera rápida. Esto es, grosso modo, un recuento normativo, regulatorio, ¿cierto?, de nuestro tema de la conciliación extrajudicial. Algunas de esas, de pronto, ustedes ya que vieron, penal, comercial. ¿Qué tipos, cuáles han visto? Familia. Todo menos comercial. Bueno, listo. Entonces, no es nueva la ley 23 del 91, última ley proferida bajo la regulación de la Constitución Nacional de 1886. Por más que les pongan el número 91, recuerden, no es dictada al amparo de la Constitución Política de 1991, que empezó a hablar del tema de a regular la conciliación, ¿cierto?, extrajudicial, y a dejarla de carácter opcional en materia de lo público, es decir, cuando yo voy a demandar a una entidad pública. Nuestra ley estatutaria de administración de justicia, recuerden que debe estar próxima a salir, ¿cierto? La ley que la reforma, bueno, pues toda una serie de materias que vienen ahí, se supone que ya salió de control constitucional de la Corte y que debe estar pasando a control, a sanción presidencial por ser ley estatutaria de ese control previo. Salvo que le hagan algunas modificaciones, no mentiras, creo que hay algunas modificaciones que van a tener que hacerse, y entonces habrá que volverla al Congreso para que el Congreso vuelva y apruebe el proyecto de ley estatutaria
y ahí sí lo pasen a sanción presidencial. Nuestra ley 446 del 98, ¿cierto? Que ya empieza a hacernos una distinción muy particular en materia de qué tipo de, en esa época, acciones pueden, ¿cierto? O deben trabajar ese, lo que hoy llamamos requisito de procedibilidad. Ese me toca hacer antes de demandar, me toca cumplir este trámite antes de llegar. Es decir, en esas tres típicas acciones antes, hoy, medios de control. ¿Alguien me recuerda cuáles son? De pronto ya lo hablaron. Directa, acciones totales, Ajá. plan, ¿Ejecutivos? sí. Los ejecutivos contra municipios, ley 1551, ¿cierto? Bien, perfecto. Y ahorita miremos, esos son los obligatorios, porque hay unos que son facultativos. Ya lo miraremos. Entonces aquí ya empezamos a hablar, la ley 640 del 2001, columna vertebral, ¿cierto? En materia de conciliación, la reforma a la ley estatutaria, la ley 270, la ley 285, que en su artículo 13 también nos establece esa regulación frente a esas tres. Aquí estamos, 2009, todavía decimos acciones, no medios de control. Ley 1395, ley de descongestión de la administración de justicia, como requisito, ya le dio nombre, requisito de procedibilidad, ¿cierto? 2010, ya después tuvimos nuestro CEPACA, ley 1437 del 2011, que lo mantuvo, ¿cierto? Como requisito de procedibilidad. Nuestro decreto 1716, ¿cierto? Que está formando parte de nuestro decreto único reglamentario 1069, que regula toda la reglamentación en materia de administración de justicia, y en ese orden de ideas quedó inserto dentro de este decreto nuestro 1167, que le introdujo reformas al DUT precisamente en materia de función de los célebres comités de condenas y conciliaciones de las entidades públicas. Ya de pronto aterrizamos para algunos eso. Por supuesto, nuestro CEPACA, ya lo mencionamos, ley 1437, requisito de procedibilidad, y nuestra ley 2080, reforma del CEPACA, que introdujo, y ahí me sacó el tema de en qué casos es facultativo, no obligatorio. ¿Listo? Normas asociadas que se encargan de regular el tema de la conciliación extrajudicial. Estamos hablando de la ley 1551 en materia de régimen municipal, ya lo dijimos. 1564, ¿qué código es? Se me olvidó. Gracias, general del proceso. Ley 1965, ¿qué ley es esa? Se me olvidó. Perdón, no es 19, es 1755. ¿Alguien que me verifique 1955, 1755? Derecho de petición. Derecho de petición es 1755. Sí, señor, y alguien que me recuerda el error que cometí ahí, 1955, ¿qué es? Voy a arreglar eso en la diapositiva. Plan Nacional de... No, mentiras, ¿cuánto es que toca arreglarlo? El Plan Nacional de Desarrollo, que por supuesto sí introdujo en materia, ya lo miraremos sobre estas reformas, el decreto legislativo, decreto legislativo 403, que no es de pandemia. Si es la misma fecha, alguien me dice, 16 de marzo, decreto legislativo 403. Puro control fiscal. Pero no es pandemia. Es desarrollo de norma constitucional. ¿Cierto? Uno diría, uy, pura pandemia. Pero cuando miran todo el referente, dicen, no, el desarrollo de las atribuciones conferidas en la reforma constitucional, ¿cierto? De control fiscal,
se produjo entonces esa función, ¿cierto? Ahí sí como legislador por mandato constitucional. Repito, no es norma de pandemia. Reformas tributarias, 12, 14, 16, 18, 19, 21, y vamos para la 22, ¿cierto? Cada reforma tributaria trae una regulación especial en materia de conciliación extrajudicial, pero muy particular ante la DIAN. Y entonces hay unos trámites de conciliación extrajudicial que se pueden surtir ante la DIAN referidos a asuntos tributarios. Desde ya advertimos, no para conciliar el tributo, el monto del tributo no se concilia. Se concilian los intereses que generan, ¿cierto? O las sanciones por no haber declarado oportunamente. Esos serán los componentes en materia tributaria que sean susceptibles de conciliación ante la DIAN. Los parámetros han sido siempre los mismos. Si estás en primera instancia, podrás, si el proceso está iniciado, podrás conciliar hasta el 80%, hasta el 70% si está ya en segunda instancia. Cada reforma tributaria, ¿cierto?, va dando esa regulación y ese trámite de posibilidad de conciliación extrajudicial. Generalidades, esto lo vamos a tratar de pasar rápido, vamos a mirar una noción, una naturaleza que deriva todavía del artículo 64 de la 446, unas características y clases, un alcance, cuáles son los asuntos conciliables y cuáles son los asuntos no conciliables, cuáles son los principios y cuáles son los fines y objetivos, hablando de nuestra conciliación extrajudicial en materia de lo contencioso administrativo. La noción, ya la conocen ustedes, ¿cierto? La conciliación es un mecanismo de resolución de conflictos. No sé si han mantenido esa denominación los anteriores profesores, mecanismo alternativo de solución de conflictos. ¿Listo? Porque cuando ya hoy empezamos a oír charlas y ya nos empezamos a acercar y a meter en la jerga de la reforma de la conciliación como tal. Y entonces ya empezamos a hablar no de mecanismo, sino de método. De la solución de conflictos. El conflicto ya lo superamos, lo que suscribimos un acuerdo de paz. Ni es alternativo, ni es de conflicto, sino de controversia. Entonces, ustedes hoy por hoy en las diferentes charlas, ¿cierto?, que puedan escuchar, encontrarán que algunos ya estamos hablando del método de solución de controversia. Repito, acercándonos a la jerga, al lenguaje que hoy por hoy tiene el proyecto de reforma del Estatuto de Conciliación. ¿Cuál es la diferencia entre un mecanismo y un método? ¡Wow! Del cielo a la tierra. El mecanismo es el martillo. El método es, espero, esa secuencia que tiene que darse. No porque allá no haya secuencia, es que se resalta. Ya voy a decirles qué. Alternativo, ¿cuál alternativo? Esto no es alternativo, esto debe ser la primera opción escogida. Queremos una sociedad que soluciona pacíficamente sus conflictos, pues hay que apuntarle a la utilización de estos métodos. Que si los despachos judiciales están congestionados y con el tema de COVID quedaron mucho más congestionados con todas las controversias que se derivaron, ¿cierto? ¿Cuánta gente se vio despedida injustamente? ¿Cuántos problemas en materia comercial? De no pago a sus acreedores, de no pago de obligaciones, todo por el tema de pandemia, a pesar de las normas que se fueron dando, ¿cierto? Derivadas, repito, de ese segundo estado declaratorio de estado de excepción. Y en ese orden de ideas, si ustedes estuvieron en el evento que tuvimos nosotros aquí con la Comisión Nacional de Disciplina Judicial, ¿cierto?
tanto la comisión como otro que tuvimos, ese fue más cerrado para decanos, el Consejo Superior de la Judicatura, están enfilados ¿a qué? A que ustedes, y de hecho también lo estamos nosotros, a que ustedes tienen que salir con un estilo diferente en la concepción del ejercicio profesional. No es el litigio, no es, como decimos particularmente y muy popularmente, no es a pleitear. Todo hay que demanda y al juzgado. No. Que es que se ganan más honorarios, sí, pero al cabo de 5, 6, 7 años. Que es diferente, utilíceme esto como debe ser. Abogado, asesórele al cliente. Y en lugar de decirle, porque esa es la concepción con la que algunos nos formamos, ¿cierto? Litigio, proceso, la demanda hermosa, la contestación de la demanda, la audiencia de fijación del litigio, pruebas, wow. No. Conciliación, 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 amigable composición, arbitraje, ¿cierto? Solución pacífica de las controversias, sin necesidad de tener que acudir al juez ordinario, ¿cierto? Sino acudir a esta administración de justicia. Entonces, repito, que no se les haga extraño que hoy que estemos oyendo de los expertos, método de solución de controversias o de conflictos, siguen algunos hablando. Entonces, es un mecanismo de resolución de conflictos a través del cual dos o más personas gestionan la solución directa de sus diferencias con la ayuda de un tercero. Autocompositivo o heterocompositivo. Eso ya lo tienen que saber, yo no tengo que decir. Heterocompositivo. Bueno, ¿qué? Aquí, Walter, aquí me están diciendo dice autocompositivo. La conciliación, estamos viéndola. ¿Autocompositivo o heterocompositivo? Levantaron la mano los que dijeron auto. 1, 2, 3, 4. Auto. Sí, es auto. Sí, señor. Auto. Yo. No hetero. ¿Quién dijo que un tercero? Ese es el árbitro. Pues la amigable composición también. Sí, señor. Auto, yotas. Yo, entre nosotros, auto. Claro, con la ayuda de un tercero neutral y calificado que se denomina conciliador. ¿Para qué están haciendo este diplomado? No, pues, ahora así, porque me tocó en la universidad, si no me dejan entrar a consultorio 3. Para ser conciliadora. Ustedes están haciendo esto para adquirir las habilidades que requieren para ser conciliadores. Por eso este curso, por eso tuvieron una parte de psicología, ¿cierto? Tuvieron una parte, bueno, ahorita continúo. Entonces, denominados conciliadores, ustedes van a salir y van a denominarse conciliadores. Y ustedes tienen que tener unas, ¿cómo se llama eso? Soft skills. ¿Quién sabe inglés acá? Todos, porque no es que ya van a entrar hoy. Soft skills. Habilidades. ¿Cierto? Blanditas. Blanditas. Ustedes se imaginan llegar uno a una conciliación y ustedes, conciliadores, y arrancas tú, ¿no? No se deje. Eso, nada. Porque es que usted la tiene ganada. Oiga. Por eso tocó tener psicólogo. Y inteligencia emocional, identificación de comportamiento, identificación de personalidades.
O sea, eso no es que porque me tocó cumplir el requisito en la universidad. No, es porque ya se están formando como profesionales futuros. Y cuando el cliente les llegue a lo que tienen que apuntarle es a eso. Si no, hijos, no vamos a ser capaces de descongestionar los despachos judiciales por más jueces que nunca. Y parte de la congestión, repito, radica en nuestra culpa, en el litigante que asume que es litigio y deja de lado esto. Luego es la primera opción que yo tengo. No, que mi marido, que vamos a pleito, porque eso le vamos a sacar esta vida y la otra. La labor del abogado no es esa. Venga, ¿cierto? Miremos a ver qué es lo que está pasando. Pero hasta se vuelven consultores, ¿cierto? Esto, consejeros. Repito, por eso ustedes tienen que estar ojo avisor, inteligencia emocional, ¿cierto? La cosa no es solamente coeficiente intelectual, la cosa también es coeficiente emocional. Para ver, uy, este es bárbaro, pero espere, venga. Espere. Y listo ya, arreglado, y nos evitamos el proceso. ¿Listo? Una noción doctrinal cualquiera. ¿Qué es? ¿Termina siendo qué? Un acto jurídico. Un acto jurídico, ¿cierto? A través del cual las partes en conflicto, repito, me gusta más controversia, no cualquier controversia, la de carácter particular, la de Pedro, la de Juan, y de contenido económico. No, ¿qué tal? Yo, belleza. Por eso es que la nulidad no. Vengo a conciliar la legalidad de la resolución. O sea, ¿qué medio de control? Nulidad. ¿Y a qué viene? A conciliar la legalidad de la resolución. Vengo a conciliar esto, la elección de los representantes ante la Junta Directiva de las cajas de compensación. Y vos, ¿el acto es legal o es ilegal? ¿Cuál que lo van a conciliar? ¿Qué tal yo conciliando las leyes? O sea, venga a ver, pero conciliamos la constitucionalidad de la ley. Usted conciliará los efectos económicos que se deriven de un acto administrativo. Y si el acto administrativo no deriva, ¿me regalas tu nombre, hija? María Paola. María Paola, si en la resolución del ministerio decía que usted podía salir, pues qué ilegalidad, qué nulidad le vas a pedir. Sí, decía, pero don Pedro, ¿por qué no salió si se podía salir para ir al médico? Recuerden que yo les puse el ejemplo extremo, les dije, suponga que la resolución decía, no es que no sale, se suspenden. Y don Pedro me murió porque necesitaba atención, le dio un infarto y, ajá, no, es que no me dejaban salir. Repito, la resolución sí lo permitía, pero supóngase que en el ejemplo extremo. Claro, porque ahí sí hay efectos económicos. Claro, sí, pues lo que es un acto de natural, que afecta intereses particulares. Puede que sea un acto general. Recuerde que la afectación particular de derechos e intereses puede darse tanto por actos generales como por actos de naturaleza particular y concreta. ¿Cómo se llamaba? Algunos dicen que se llama, bueno, sí, todavía se llama, pero es que ya hoy la tengo como ley de la República, doctrina de remoto. Doctrina, actos de carácter general y particular demandados por acción objetiva, por acción subjetiva, por acción de plena jurisdicción. Doctrina de derecho contencioso administrativo. ¿Cómo es lo que le ponen a las cunitas de los niños ahí? Doctrina de los móviles y finalidades, ¿no? Doctrina de los móviles y finalidades.
137, CEPACA, última parte. Se me olvidó decirles a ustedes al principio que llegué tarde. Esto, que ustedes a veces no me le prestan atención a lo mío. Dicen, ¿pero qué? Si nosotros sabemos de entrada, ya nos dijo alguien, si no es que lo han estudiado, que para participar en este tipo de conciliaciones toca tener tarjeta profesional, ser abogado en ejercicio. Ustedes se gradúan cuando 2024, ya graduados. Voy a aplicar primer examen obligatorio 2024 si quieren tener tarjeta. Y entonces para acceder a este tipo de procedimiento, lo primero es la tarjeta, doctor, porque aquí solo llegan con tarjeta. Allá al consultorio jurídico le llega Juan y María. A la conciliación extrajudicial, adelantemos en la procuraduría, llega el doctor y el doctor, mostrando la tarjeta. Y entonces lo primero que usted, ay, pero ¿para qué nos van a enseñar conciliación contenciosa administrativa y no podemos? Nosotros en el consultorio no podemos atender esos temas. Luego toca es en la procuraduría. Ustedes no pueden conciliar temas de lo público. Bueno, salvo la 1551, y ahorita miraré. Pero lo contrario no. Entonces, como ¿para qué nos desgastamos en estudiarla? Entonces les digo yo, primero, ¿para qué? Para que cuando llegue el usuario a nuestro consultorio jurídico, por lo menos podamos decirle, qué pena, no podemos atenderle esa, le toca que vaya y contrate un abogado y que ese abogado se vaya para la procuraduría. O a futuro, cuando ya tengan su tarjeta profesional, ¿cierto? Ahora, ya sí algo en el diplomado. Por eso no me le resten importancia, no me la traten como Celestina, no me la traten, ¿cierto? Como Cinderella, no me la traten, o sea, o bien para darle una adecuada asesoría a nuestro usuario, repito, en el consultorio hoy cuando le lleguen, no, qué pena señor don fulano, no podemos atenderle porque no, tiene que ser abogado y nosotros no somos abogados, no podemos atender ese tipo de asuntos. Le toca, vaya y consiga un abogado, ¿cierto? Y lo ilustra. O para cuando tengan, por supuesto, ya la tarjeta profesional trabajar. Entonces, no me le bajen la importancia a mi pobre sex, a mi pobre conciliación, no me la ignoren. Yo hablo y algunos los veo por ahí clavados en el celular. Ustedes podrán ser nativos digitales, pero ustedes no son estudiantes digitales. Me dicen los de comunicaciones. Pero de cara, ¿para qué se desgastan mandándole correos a los estudiantes? Diciéndoles, le hacen falta los niveles de inglés, le hacen falta los niveles de informática. Cuando llegue a matricular, y ahí los tengo llorando, 3 personas. Yo, pero, ¿ustedes saben cuántas veces les hemos dicho eso? No, yo no sabía. El anterior plan de estudios. Porque si no, no alcanza, son 6 niveles de inglés. 7. Bueno, 7, sí, perdón. 7 allá. 7 niveles de inglés. Y tú llegas a octavo y no has hecho ni uno. Pero la verdad que me parece mucho estar en el último nivel. Sí, pero es que ya se van. ¿Cómo que ya se van? En consultorio 4, ¿para dónde van? Unos van para allá, otros van para allá y otros. Entonces, ¿cuándo es
Eso. Mira, ¿para qué me graban? No es que me cohibe. Esto. Les digo yo, ¿por qué ponen bravos conmigo en los preparatorios? Pero usted no era así. Y yo, pero no es que ya van a salir. O sea, ya no tengo más oportunidad. O es ahorita o sí o no. Porque ya sale. ¿Quiénes manejan aquí inglés? Juan, tú. Sí. Si uno perdió inglés, normalmente tengo lecciones. Yo no quería inglés, no lecciones. Curso. Así sea yoga. Curso. ¿Ustedes matriculan yoga? Pero por línea. Sí, por línea. ¿Ustedes tienen que matricular yoga? ¿Sí o no? Pregunto. No, pues yoga no, digo. Marqués. ¿Tienen que matricularla? Sí. Curso. Ninguno dice la redacción, ningún curso. Pero por cancelar No, para distinción hoy sí, para distinción cum laude y todo eso del nuevo reglamento sí dice ni haber perdido o cancelado. Pero para el siguiente. Ah, ya lo puedo hacer de No, pero por lado, digamos que no cancelar inglés que entra en el promedio. Nada. Miren el reglamento, pero por razón así está la norma. Y lo que se sabe es que no digo que la norma es así, pero no hay mucho sentido porque el inglés no tiene nota dentro del promedio. No, pero sí tiene peso. Es que consultorio tiene nota. ¿Cómo y qué? Oígame, niños, ustedes salen. O sea, ahí sí como, creo que alguien me dijo, no, oiga, no siga diciendo eso. Uno ya que, ya va de salida. Ustedes salen, pero ustedes salen a comerse el mundo. Y ustedes salen a un mundo laboral donde la mitad de la entrevista es en inglés. Donde nunca les van a preguntar en la entrevista cuánto es el término para presentar la solicitud de conciliación. Nada. Les exploran habilidades blandas. Porque lo otro, eso están los códigos. Pero digamos, en el sentido de que el fundador es como una intención de esfuerzo, o sea, en el sentido de que se rompe. Claro, fallaste en un esfuerzo. Una materia que sí tiene nota. No es que no se trata de nota, no haber cancelado o perdido, dijo, ningún curso dice reglamento. No, o sea, sí entiendo que no hay muchos sentidos en el que el inglés no tiene nota. Entonces, digamos, un curso que sí tiene nota y uno los cancela, entonces básicamente uno está jugando con eso. Entonces, acá me aprovecho a cancelar una materia que de pronto me iba a quedar bajita y volver a meter para que me quede más alto. Es que se me fue Y yo también, no, o sea, eso no tiene nota, la aprobado. Bueno, ahí nos va bien de la vale. Para una impugnación de la norma ahí. Pero ustedes sí saben que estaban haciendo esta práctica, ¿cierto? Ah, que me falta un poquitico subirle, entonces me matriculaba en el curso que ya estaba matriculado, que ya estaba pasado, y volvían y lo matriculaban, volvían y lo veían para que la nota que quedara fuera la última y subieran el promedio. Eso no se hace, hijos. Algunos lo hacían así, entonces se dijo, ni cancelado ni perdido. Y no importa que vengan homologados al estudiante de otra universidad. Ah, no son. Porque ahí no viene el reporte de perdido, nena. Recuerda que cuando tú ves, va a salir. Bueno, pues espere, porque si no mi conciliación. Toca impugnar, hijo, toca impugnar. Ya, a la ustedes sí, perdóneme. Ingeniera, deje de grabar. No, lista, espérame, yo puedo dejar de grabar. Y ahora no me graben con celular.